¿Qué ocurre cuando el espacio terapéutico, ese lugar donde uno debería sentirse escuchado y sostenido, se convierte en el propio deseo del analista? En la película El reflejo de Sibyl nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el terapeuta utiliza al paciente para alimentar su propia historia inconsciente? Sibyl es una terapeuta que empieza a atender a una actriz en crisis, pero en lugar de sostener la escucha, comienza a usar lo que el paciente le cuenta para escribir su novela. Poco a poco, la paciente deja de ser alguien con su propia voz y se convierte en un personaje atrapado en el guión del fantasma del terapeuta. En análisis, la transferencia significa que el paciente pone en el terapeuta figuras de su pasado, padres, amores, heridas, pero también existe la contratransferencia, cuando el terapeuta, en vez de sostener la neutralidad, empieza a responder desde sus propias heridas y deseos. En civil, lo que debería ser un espacio de escucha se convierte en un espejo donde la terapeuta se mira a sí misma usando al paciente como excusa. El fantasma en psicoanálisis es una escena inconsciente que organiza nuestro deseo, un guión interno que repetimos sin saberlo. Sibyl no ha trabajado su propio fantasma, duelos, inconclusos, vacíos afectivos, deseos de escribir. ¿Qué hace entonces? Coloca a la paciente dentro de ese guión. La paciente deja de ser sujeto y pasa a ser objeto. La terapia deja de ser espacio para el otro y se transforma en una prolongación del deseo insatisfecho de la terapeuta. Esto no solo es una ficción. En la vida real, cuando un terapeuta no trabaja sobre sí mismo, el riesgo es usar al paciente para llenar su propio vacío. Puede ser buscando admiración, dependencia, cercanía indebida o incluso convirtiéndose las sesiones en un escenario para el goce del terapeuta. El resultado, el paciente no recibe un análisis, sino que queda atrapado en la red del deseo del terapeuta. Como comunidad y como pacientes, esto nos deja una enseñanza, preguntarnos qué tipo de terapeuta queremos, valorar a aquellos que respetan el encuadre, los límites y que han hecho su propio análisis, reconocer que la transferencia siempre existe, pero el deber del terapeuta es no confundir su fantasma con el lugar del otro. Sibyl nos recuerda que un terapeuta también es sujeto del inconsciente y que en su mayor responsabilidad es poner al paciente en escena de su propio fantasma, porque la terapia no es para resolver el vacío del terapeuta, sino para escuchar al del paciente. ¿Te habías preguntado alguna vez esto de tu terapeuta?